Hola, buenos días. El día de hoy veremos mi portafolio de evidencias de la asignatura de optativo, ciudadanía e interculturalidad. Y bueno, para empezar veremos los índices sociales. Pero, ¿qué son los índices sociales? Bueno, pues los índices sociales son aquellos indicadores socioeconómicos que de preferencia están asociados al estado de una sociedad y generalmente busca que actúe a modo de resumen de un conjunto de parámetros o atributos de la sociedad. En este caso tenemos vivienda, salud, educación, trabajo, pobreza y cultura. Todos estos índices sociales son muy importantes en cuanto a la educación, ya que estos forman parte del contexto del alumno y nos ayuda a saber un poco más sobre todo lo que es él. Empezaremos con la vivienda. La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. Otras denominaciones de vivienda son apartamento, aposento, casa, domicilio, estancia, hogar, etc. La salud. Este es un estado de bienestar o de equilibrio que bien puede ser visto a un nivel subjetivo o subjetivo. El término salud se contrapone al de enfermedad y es objetivo de especial atención por parte de la medicina y de las ciencias de la salud. La educación. Este es el proceso de facilitar el refinamiento de habilidades o capacidades propias del individuo mediante el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como también de sus virtudes, creencias y hábitos, entre otras características del alumno. El trabajo. Este es la actividad que las personas realizan, ya sea como deber o actividad dependiente de una profesión, necesidades y deseos de una comunidad más amplia. Alternativamente, el trabajo puede verse como la actividad humana que contribuye hacia los bienes y servicios dentro de una economía. La pobreza. La pobreza es la situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona, ya sea por falta de recursos como alimentación, vivienda o educación, que son índices sociales mencionados anteriormente. La cultura. Bueno, en este término tenemos dos definiciones. La primera, que la cultura es un conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Y también tenemos que la cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Que esta es la definición más común que solemos conocer. Gracias a todos estos índices sociales podemos determinar si una persona vive de una manera buena o mala, pero claro, todo es subjetivo. De igual manera, podemos saber el contexto del alumno con todos estos índices, ya que si el alumno no puede tener acceso a una buena alimentación, no puede tener acceso a las herramientas por pobreza, por ejemplo, que no tenga acceso a lo que son aparatos electrónicos, como son las tablets, la computadora, el teléfono, una televisión, no podrán tener una educación adecuada y por lo tanto no podrán tener una buena vida o una buena vivienda. A continuación veremos los 5 sentidos, que estos son el gusto, olfato, tacto, oído y la vista. Estos 5 sentidos son muy importantes para el ser humano, ya que sin ellos no podríamos vivir de una forma plena. Normalmente cuando alguna persona sufre de alguna discapacidad, no puede tener una vida plena, o al menos sí, pero de una forma con un poco de dificultades. Por ejemplo, cuando a una persona le hace falta el olfato, puede ser que no pueda sentir algunos sabores, ya que el olfato es una
Es un sentido que está muy arraigado, que está muy conectado con el sentido del gusto. De igual manera, el sentido del oído para las personas sordas. Esto es un impedimento, ya que ellos tienen que comunicarse con lenguas de señas. Y la vista. Son personas que igual, si les hace falta la vista, son ciegos y pues igual es un impedimento, ya que tienen que escribir, aprender a escribir y leer en braille. Gracias a la sociedad moderna es que ahora podemos tener libros en braille, podemos aprender lengua de señas y todos estos nos pueden ayudar a poder ser unos mejores docentes, ya que gracias a esto podríamos tener o dar una educación más inclusiva. Ahora veremos los grupos urbanos, que estos son los tipos de personas que tienen diferentes creencias o prácticas en varios aspectos de su vida, y comúnmente estos empiezan a darse en la adolescencia por jóvenes que buscan una identidad que puede crearse no importando qué edad se tenga o qué clase social pertenezca. Estos grupos se crean debido a las amistades que los influyen y a ser parte de un grupo, parte de una pertenencia. Buscan tener una pertenencia y un sentido de identidad. Para esto existen varios grupos urbanos, como lo son los hippies, cholos, skaters, raperos, darketos, emos, chacas, góticos, entre muchos otros, pero en clase solo se observaron estos. Cabe recalcar que es muy importante conocer sobre todos estos grupos urbanos, ya que puede que a la escuela o en el aula, a la hora de estar realizando la práctica docente, nos toque algún alumno que pertenezca a uno de estos grupos urbanos y podríamos determinar o más bien observar que los alumnos podrían estarle haciendo bullying o podrían estarlo discriminando o haciendo de menos por pertenecer a un grupo urbano, o más bien conocido como una tribu urbana. Este tema es muy importante conocerlo, ya que nos ayuda a poder comprender cómo se comportan de cierta manera algunos grupos urbanos y poder determinar comportamientos y saber cómo analizar estos comportamientos. Ahora veremos los espacios sociales. Primero que nada, ¿qué es un espacio social? Un espacio social es un objeto o territorio determinado y apropiado, transformado mediante operaciones de ordenamiento a través de actividades productivas y sociales, dadas por un orden social, con historicidad, instrucciones y normas propias que le dan legitimidad, sustancia y sentido. Esto quiere decir que los espacios sociales son aquellos donde un individuo se va desarrollando, ya sea su identidad, su cultura, su vivienda, su educación, etc. Primero tenemos a los grupos primarios. ¿Qué son los grupos primarios? Estos son aquellos grupos que se caracterizan por ser pequeños y muy personales, y sus miembros se relacionan de una manera directa y cordial. Las relaciones que se desarrollan en estos grupos tienen una gran carga emocional y afectiva. Suelen ser vínculos que se mantienen a largo plazo e incluso durante toda la vida. Algunos ejemplos que se pueden dar de este grupo son la familia, los amigos de la infancia, parejas o matrimonios, etc. Este tipo de relaciones tienen un rol de suma importancia, ya que en la formación de individuos y su sentido de identidad son muy influenciados a partir de este grupo primario. Los miembros de estos grupos poseen una gran influencia en los demás integrantes, ya sea en ámbitos como el desarrollo de sus valores, de su moral, sus creencias, de su cultura y la manera de ver el mundo, sus comportamientos cotidianos. Asimismo, estos grupos cumplen con un papel muy importante en el proceso de socialización de sus miembros en su etapa de desarrollo. Ahora, los grupos sociales secundarios. Estos suelen ser relaciones temporales e impersonales. Por lo general, existe un objetivo
más bien de compromiso por el cual los individuos deben convivir y socializar. Tienen intereses prácticos o metas, es decir, se crean con el fin de llevar a cabo alguna tarea, alcanzar algún objetivo. Por ejemplo, se generan grupos sociales secundarios en los lugares de trabajo o en las instituciones educativas, como lo son las escuelas. Este tipo de grupo no influye de la misma manera en todos los individuos, ya que los vínculos no se tienen de una manera muy estrecha y normalmente una persona ingresa a un grupo secundario de manera voluntaria cuando comparte intereses con otras personas involucradas. Puede que sean club de fans, que les guste mucho un artista y hagan un club de fans. Puede ser clubes deportivos en donde jueguen algún deporte, como es el básquetbol, el fútbol. También puede ser en el aula de clases. Como todos sabemos, en el aula de clases no todos son nuestros amigos, unas cuantas personas son nuestros amigos. Y también puede ser grupos religiosos. Ahora veremos los problemas presentes en la ciudad desde la perspectiva de los estudiantes. En este caso, hablaremos sobre la observación de manifestaciones culturales y su problematización. Pero para empezar, primero, debemos comprender qué es una manifestación cultural. Esta se entiende como un conjunto de expresiones, sentimientos de un pueblo o comunidad, que a través de ella puede reflejar su identidad cultural, social, así como los valores fundamentales, su pensar y su actuar, ya que forman parte de una identidad y este es su patrimonio, que a su vez van transmitiendo de generación en generación. Podemos determinar que la problemática comienza cuando la incompatibilidad percibida o real de valores, expectativas, procesos y resultados entre dos o más partes provenientes de lo cultural se acercan a temas sustantivos. Los factores detonantes de esa clase de conflictos se encuentran en el etnocentrismo, estereotipos y en los malos entendidos de la comunicación. Tim Tomei, 2001. Para que puedan entender un poquito mejor, se puede hablar sobre el punto de inicio de esta situación, que ésta se va desarrollando a partir de un descubrimiento de América, en donde se da el encuentro de las culturas, que luego con el mestizaje de la raza blanca, la indígena y la negra, fue producto de una importación de africanos para la realización de diversas actividades. De todo aquello, de toda una globalización cultural, problemática que ha caracterizado a Latinoamérica hasta nuestros tiempos, con el ingreso de culturas de todas partes del mundo, dándose una interculturalidad que se relaciona con la creación de falsas necesidades impuestas sublimalmente por la llamada multiculturalidad. De igual manera, siguiendo con los temas, vimos algunos conceptos, los cuales fueron la democracia, la justicia, la libertad, diversidad, tolerancia, autoestima, autonomía y convivencia y equidad, los cuales son conceptos muy importantes para el alumno intercultural. Pero ahora veamos sus significados. La democracia. Esta es la acción que realizan las personas para elegir algo relacionado con el bien común de cada ciudadano, aplicando valores y participando en toma de decisiones. Esto se puede dar en el aula de una manera muy sencilla, ya sea para determinar el color de alguna ropa, de algún vestuario, o para determinar lo que se comerá en algún convivio. Justicia. Esta comprende y se relaciona con el significado de equidad, igualdad, ética y moral. Esta lo que busca es brindar a cada individuo lo que merece, basándose también en lo real y verdadero. En el aula podemos aplicar la justicia cuando en el salón podemos llegar a observar alguna situación que al menos como docentes no nos parece, ya sea algún asunto de discriminación, racismo, bullying, ya sea por su cultura, por su color de piel, por su forma de vestir o por sus pensamientos. La libertad. Esta es la posición en lo que toma una persona de cómo se encuentra, basándose en sus acciones, cualidades, virtudes y defectos que demuestran ante un grupo social y o ciudadanía.
tomando en cuenta que todos somos libres de hacer lo que queramos sin llegar a rayar al libertinaje. La diversidad es una variedad entre lo que hay distintos aspectos de nuestro contexto o entorno. Puede darse mayormente en los alumnos, ya sea que pertenezcan a un grupo social diferente al de nosotros. Puede que llegue a ser, sus padres pueden ser chacas, pueden ser góticos, etc. Puede referirse a características físicas personales de objetos, animales, personas, entre otros, cualidades, rasgos y demás. La tolerancia, la cual es la capacidad que tiene una persona para saber manejar situaciones, problemas o circunstancias que se presenten, así como saber escuchar ante consejos, ideas y opiniones de cada persona exterior a uno mismo. Autonomía. Se conforma principalmente por el conjunto de habilidades, competencias o incluso hasta la capacidad que uno mismo tiene para realizar sus cosas, como actividades de la vida cotidiana. En este aspecto lo podemos aplicar y debería ser aplicado en el aula de clases, ya que debemos de enseñarle a los alumnos que son capaces de hacer todo lo que ellos se propongan, con autonomía. Debemos de enseñarles autonomía a nuestros alumnos para que puedan hacer todo lo que ellos se propongan. Convivencia. Es la manera en la que se interactúan personas con otros, ya sea de un mismo grupo social o de una diferente. La convivencia se lleva a cabo poniendo en práctica valores, la paz, la armonía y la tranquilidad, con el fin de crear un ambiente de confianza, que es lo que siempre se trata de hacer en un salón de clases, en el aula de clases. Tratar de hacer un ambiente de confianza para poder realizar una convivencia sana, sin discriminación y tomando en cuenta todo lo intercultural. La equidad. Esta consiste en brindar a las demás personas lo que ameritan por igual, sin importar otros aspectos. Es darle a cada quien lo que se merece. La educación con un enfoque intercultural. En esta podemos agarrar todos los conceptos vistos anteriormente, los cuales son la democracia, la justicia, libertad, etc. También podemos tener en cuenta lo que es la vivienda, la pobreza, el trabajo y la educación, los cuales son los índices sociales. En el trabajo del docente, con un enfoque intercultural, es muy necesario que el docente esté preparado para cualquier tipo de situaciones, ya sea que algunos alumnos no quieran bailar por sus creencias o por su religión. A mí de hecho me tocó que para Navidad, para el baile de Navidad, habían algunos niños que no podían bailar, que no salían a bailar. Y yo pues preguntándoles y investigando un poco, habían algunos niños que por cuestiones económicas no podían pagarse un traje, no podían contribuir con lo que era el convivio. Y de igual manera, igual había una niña que por su religión no le tenían permitido bailar. De hecho, esa niña siempre iba con faldas largas, siempre iba con su uniforme bien puesto. Y eso era algo que, a pesar de su religión y a pesar de las creencias que la niña tiene y sus padres tienen, siempre fue tomado algo con muchísimo respeto. Y de igual manera, tuvo un alumno que sus padres pertenecían a una tribu urbana, la cual es una tribu la cual no se vio en clases, pero sí existe, la cual es la de los otakus. Ese niño tenía nombre de un personaje de anime y por lo visto esto no es algo que le afectara en su vida cotidiana, nunca fue discriminado, ni tampoco fue rechazado por su nombre ni burlado. Para concluir, necesitamos decir que la interculturalidad en el aula son aspectos muy importantes que se deben de respetar, ya sea el color de piel, la cultura de donde vienes,
qué pensamientos tengas, qué creencias tengas, qué costumbres tengas. Todas estas deben ser respetadas, ya que todos merecemos ser tratados de una manera por igual, sin ser discriminados ni rechazados por la sociedad. Para ello, todos los docentes debemos de estar preparados y tener una buena preparación para este tipo de situaciones. La verdad, esta materia a mí me gustó muchísimo. Son cosas que nunca había aprendido, cosas que ahora comprendo, me abrió más la mente, me ayudó a poder sobrellevar algunos aspectos en el aula, como lo que son los bailes, las participaciones en clase, entender que algunos temas puede que sean sensibles para los niños. Lo que para nosotros es normal, para los niños puede que no lo sea por las diferentes ideas o por las diferentes culturas que sus padres pueden llegar a tener. Esto sería todo por el video y espero que les haya gustado el video, que puedan entender un poco más y saber la importancia de una educación con interculturalidad.